Hola, hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y conmigo se encuentra como todas las oportunidades Florencia Puddington, ¿cómo andan todos? Yo ando feliz. Estos tiempos de cuarentena me han ayudado un poco a replantear muchas cosas, a estar pendiente del mundo, también a leer, por supuesto, ¿no? Sí, viste, bueno, uno va combatiendo el encierro como se puede. Mejoramos bastante nuestro audio, así que esperamos que esta vez se escuche mejor que la última. Sí, que también se escuchó bastante bien, por cierto. Sí, se escuchó bastante bien, pero bueno, ahora se va a escuchar mejor. Y bueno, para acompañarlos a todos en esta cuarentena. Así es, y bueno, hoy comenzamos un nuevo ciclo de lecturas, un nuevo ciclo temático que lo eligió Flor y me encanta porque vamos a hablar de escritores que no son escritores. Flor, por favor, sálvanos de esta confusión y cuéntanos un poco qué es esto de escritores que no son escritores. Bueno, es una categoría medio extraña que inventamos, pero en realidad la idea era traer al podcast autores que no sean conocidos principalmente por el material que escribieron de ficción, sino que quizás tienen otra profesión que también los convirtió o los hizo más o menos populares y destinaron un espacio de su vida a la escritura ficcional, la escritura literaria. Y ahí entonces podemos encontrar artistas, pintores, guionistas, en fin, una gran músicos, ¿no? De todo. Y también otras personas que no hacen parte justo del mundo artístico, ¿no? Porque está bien, uno puede decir, bueno, un pintor puede escribir, tiene como esta faceta, pero también, por ejemplo, un farmacéutico puede escribir, un arquitecto puede escribir, un médico puede mandarse un libro. Entonces, son como todas estas personas que su hobby, ¿no? Como su pasión por la escritura los llevó a publicar obras que fueron relevantes, que se han convertido en hitos del mundo literario. Exacto, sí, digo artistas porque me imagino que si un médico escribe, tal vez conozcamos primero su faceta de escritor que su profesión particular, claro, ¿no? Pero sí, es cierto, nos da por lo menos la esperanza de que en realidad todos podemos escribir y también sacarle un poco, desmitificar un poco el lugar de escritor, ¿no? Sacarle un poco esa aura de intelectual que tiene a veces y pensar como que es un espacio de expresión que nos concierne a todos, ¿no? Sí, además no solo eso, también imagino que muchas personas pueden tener mucho miedo a escribir por no tener una trayectoria profesional, ¿no? De repente alguien puede sentirse y escribió historias desde muy chico, pero como no pasó por una facultad de letras o porque no hizo talleres literarios, y eso se siente, no sé si menos valioso, pero con menos autoridad para compartir lo que escribe, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sería lindo también conocer en qué libros piensa nuestra audiencia cuando decimos escritores no escritores. A ver qué sí se les cruza por la cabeza. Tal vez el diario de algún artista o alguna autobiografía, cartas. Bueno, es una amplia gama de posibilidades que aparecen. Sí, también habría que decir, y esto ya es como una parte muy ñoña de la literatura, y eso que como esa idea de autor es muy reciente, ¿no? Es del siglo pasado. En el siglo XIX y antes la gente que escribía y publicaba era gente que tenía dinero, o era gente que era como intelectual o pensadora en una categoría muy amplia, ¿no? Sí. Eso del autor y del que vive de publicar, eso la verdad, en lo que uno aprende en la facultad es relativamente muy nuevo. Sí, muy nuevo y todavía sigue siendo muy escaso, porque no creo que haya muchos escritores que solo escriban. Pero bueno, sí, nos dio pie para traer a autores distintos a nuestro podcast. Sí, y bueno, hoy tenemos una novela preciosa que tú la trajiste, es Nora Ephron con su novela Her Burr, que sí. En español se tradujo como Se acabó el pastel. Entonces cuéntanos un poco. Sí, el título sería como Corazón en llamas, podemos decir, corazón yo lo tomé ardiendo. Más, sería como corazón quemado, pero como si hubieras puesto el corazón en el horno, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Como corazón horneado, pero pasado, ¿no? Algo así. Sí, se le pasó del horno al corazón de Nora. Y bueno, un poco Nora Ephron, contemos un poco, es una escritora Dale. Que sobre todo es conocida por ser guionista. Ella hizo películas famosísimas con sobre todo Meg Ryan y Meryl Streep, como Cuando Harry encontró a Sally, Julia, tenemos también Embrujadas. Tienes un email.
Sleepless in Seattle. Tiene una faceta de guionista muy importante, pero bueno, es como que su estrellato llegó con la película Cuando Harry encontró a Sally, Sí. que además de ser guionista, fue productora y fue también nominada por esta película a un Oscar como mejor guion. Exacto, por eso la trajimos en esta categoría de escritores no escritores, porque en realidad ella trabajó de periodista mucho tiempo, Sí, en su juventud, digamos, ni bien terminó la universidad, pero después se desarrolló más y se volvió más conocida popular mundialmente, digamos, más por sus películas que por sus textos, que por otro lado están muy divertidos también, están muy buenos. Así que en realidad, bueno, es un poco medio tramposo, porque en realidad ella siempre siempre anduvo muy cerca de la escritura, ¿no? Pero bueno, sí, la tomamos... a lo mejor no de la escritura de ficción. Claro, pero la bueno, tomamos como directora más que tal vez como escritora, sí, total. ¿no? Sí, más por en el eso mundo cabe. del cine. Sí, correcto. Y bueno, yo nunca había encontrado a Nora, ahora me vas a contar tú cómo la encontraste y cómo llegaste al libro, pero personalmente cuando me lo recomendaste empecé a usar un poco y me encontré con muchos puntos de su vida que para mí han sido referencias, ¿no? Ella se graduó de la Universidad Wellesley, que es la misma en la que está como enmarcada la historia de La sonrisa de Mona Lisa, que es una película que a mí me parece muy bonita. Y también esta idea de la escritora que, bueno, porque ella escribió para revistas como Esquire, el New York Magazine, el New York Post y Newsweek, y era como esa idea de la escritora en Nueva York que me remitió directamente a Carrie Bradshaw en Sex and the City, ¿no? Es como en la mitad del mundo una persona habla de mujeres, de relaciones, de sus amigos, eso es nutritivo, es atractivo y sobre todo, viniendo de una mente inteligente y sagaz, es talentosísimo. No sé tú cómo lo encontraste, cómo la concebiste, cuéntame un poco de tu historia personal con Nora Ephron. Bueno, yo en realidad creo que todos habíamos visto las películas aún sin saber que las había hecho ella o que ella estaba involucrada, ¿no? Las películas que mencionaste creo que son clásicos que todos vimos de la comedia romántica. Pero en realidad la descubrí con el documental que se hizo, que creo que lo hizo HBO, donde más o menos retratan un poco cómo fue su vida. Hay muchos famosos, muchas de estas actrices con las que ella colaboraba y trabajaba siempre, hablan y la describen. Bueno, el documental en sí no es muy atractivo porque es de esos documentales que, bueno, hay mucha gente diciendo qué buena que era, qué simpática que era, ¿no? Sí. Pero sí te muestra como un perfil de una persona muy interesante y eso me llevó o me dio ganas de conocer otras facetas de su trabajo, ¿no? De las cosas que fue haciendo. Y la verdad ¿Ya que habías leído el libro? El libro no lo había leído, me crucé en ese momento con muchos artículos que hay dando vueltas en internet de cosas que ella escribió cuando hacía estas columnas y son muy divertidos y además como muy, tocan temas así de la cotidianeidad que se vuelven siempre como que uno termina sintiéndose identificado, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso fue que me interesó esta novela, que es la primera novela que escribe, ¿no? Hay otras, en realidad es la única novela que publicó. Después hay otros libros de ella, pero casi todos son de ensayos o son textos más bien periodísticos, ¿no? Es gracioso porque son 3 libros, por lo menos, que se han editado en español. El anterior es de como unos 6 años antes que se acabó el pastel, que se llama Ensalada Loca, algunas cosas sobre las mujeres. Y el siguiente, después de Se acabó el pastel, se llama Salsa Exótica. Nosotros, los ex, los novios de los ex, los ex de los novios de los ex y los niños. Es como muy Sex and the City, ¿no? Sí. Bueno, es muy Sex and the City, pero yo le sacaría, tal vez no hay tanta frivolidad, ¿no? Como que Carrie por ahí es más de la moda y yo no la veo a ella muy interesada en la moda y en los atuendos, ¿no? Pero sí... es más sex y menos city, digamos. Claro, es más sex. Bueno, Nueva York aparece mucho en sus películas también. Ella en este libro y en conferencias o charlas que fue dando dijo que ama esa ciudad y que por el contrario odiaba Washington. Cuando vivió en Washington no le gustaba para nada. Es una ciudad además muy pequeña en comparación con Nueva York y mucho menos... interesante para alguien que no trabaja en política, digamos. Entonces,
bueno, ella como que plantea eso, ¿no? Que le gustaba mucho esa ciudad y aparece de nuevo también en esta novela. Así que hay como ciertos, sí, es verdad, hay ciertos puntos de contacto también, interesarse por el mundo de la mujer y hablar desde las complejidades y las dificultades que se le presentan a la mujer también, bueno, es un tópico muy frecuente en su obra, sí. Pero no deja de ser también igual apta para todo público, ¿no? Sí, además su mirada inteligente ronda muchísimo el tema del feminismo, ¿no? El tema del rol de la mujer y esas como esas prohibiciones y esas cosas que no se podían hacer, que para una mujer de Nueva York en ese momento, bueno, ellas eran las que estaban rompiendo las barreras, ¿no? Era la ciudad más mirada del mundo, ahí convergían culturas, sociedades, edades, intereses. Entonces, si se puede hablar de una ciudad feminista desde su entraña, ¿no? Como desde su ADN es Nueva York. Tanto así que vuelvo a Carrie Bradshaw. Hay un capítulo de Sex and the City que es la tercera temporada o segunda, no sé, que es del 2000, digamos, 2001, en la que Miranda se plantea hacer un aborto y va a una clínica de aborto. Es decir, Nueva York para el 2000 tenía el aborto como una cosa muy aprobada y 20 años después en estos países estamos todavía en esos debates, ¿no? Ahí se puede ver que Nora Ephron, en el año en que publica esta novela, 1983, había un adelanto feminista que hoy apenas estamos conociendo en estos países. Sí, bueno, ella habla mucho de la mujer profesional, no en este libro puntualmente, pero digamos es uno de los temas que le interesan. Y bueno, una cosa que si a alguien le interesa puede asomarse por YouTube y mirar, es el discurso que ella hace a un grupo de egresadas de Wellesley, justamente. En Estados Unidos es muy común que las universidades inviten a algún egresado famoso, exitoso, digamos, a dar un discurso de despedida a los egresados en ese acto de cuando les entregan el diploma y demás. Y justamente ella hace alusión en ese discurso a el lugar de la mujer en su época y cómo esto se fue transformando y cómo fue ganando un protagonismo, a pesar de que todavía, digamos, hay discusiones en torno a eso. Es innegable que hubo una transformación, ¿no? En esos 30 años, qué sé yo, del 2000 a la década del 60, que era cuando a ella le tocó ser joven, ¿no? Y hacerse un lugar en la ciudad. Y es muy hermoso ese discurso y ella dice justamente cómo le costó a ella ganarse ese lugar, cómo cuando llegó a Nueva York se sintió como abrumada por una ciudad enorme que estaba toda llena de luces y que se sentía una pulga. Decía, yo iba a caminar al Central Park y decía, miraba todos los edificios a mi alrededor y decía, ¿quién me va a dar bola acá? Me voy a morir sola, nadie se va a enterar. Claro. Y cómo ella invita también a las mujeres a pelear por su lugar, ¿no? Y en ese discurso ella dice, bueno, hoy las cosas son distintas, cada una tiene que querer mucho lo que quiere, desearlo en serio para lograrlo, ¿no? Como que invita un poco a pensar no desde las limitaciones, sino desde las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ella es así muy, muy de tirar para adelante, ¿no? Muy positiva, y eso es hermoso y se transmite mucho en sus novelas también. Es una guerrera completa. Es una guerrera, sí. Y bueno, si quieres podemos empezar a abordar ya la novela leyendo el principio de Herbur, o en español, Se acabó el pastel, de Nora Ephron, aquí en Contratapas Podcast. El primer día no me pareció divertido. El tercero tampoco lo encontré gracioso, pero logré hacer un chistecito. Lo más injusto de todo este asunto, dije, es que ni siquiera puedo salir con un chico. Bueno, había que estar en el ajo, como suele decirse, porque al ponerlo por escrito no parece ingenioso. La gracia estaba, créame, en lo de salir con un chico, que si se dice en voz alta, al final la frase tiene un maravilloso timbre adolescente. Pero como no soy una muchachita, tengo 38 años, y la razón por la que no me encontraba en condiciones de salir con un chico, nada más enterarme de que mi segundo marido tenía un amante, era que estaba embarazada de 7 meses, mis compañeros de la terapia de grupo soltaron una carcajada al oírlo, aunque creo que solo se rieron para animarme un poco. Y lo necesitaba. Estaba en Nueva York, en casa de mi padre,
llorando la mayor parte del tiempo, y cada vez que lo dejaba, me atacaban la vista las lámparas de color pizarra y los muebles de aquel piso, increíblemente deprimentes, de manera que me echaba a llorar de nuevo. Llegué a Nueva York en el puente aéreo unas horas después de descubrir el asunto, del que me enteré por una dedicatoria muy molesta a mi marido en un libro de canciones para niños que ella le había regalado. Canciones infantiles. Parte de la desagradable dedicatoria era: ahora podrás cantarle a Sam estas canciones. Y no puedo expresar cómo me desesperó la idea de que, gracias a esa estúpida nota, mi hijo de 2 años, mi niño, estuviera envuelto en ese amorío entre mi marido, persona bastante corta de estatura, y Thelma Rice, mujer altísima, con el cuello tan largo como un brazo y la nariz como un pulgar. Y habría que verle las piernas, por no hablar de los pies, que los tiene más bien anchos. Bueno, ahí empezamos a ver que ya ella tiene como esa mirada pícara, esa prosa cotidiana, también se podría asimilar mucho a una experiencia personal muy de tipo diario. Y lo que nos vas a contar es que Rachel, que es la protagonista de esta historia, que es un poco la transmutación de Nora Ephron, porque es muy autobiográfico el asunto, a los 7 meses de embarazo, estando viviendo en Washington con su segundo marido Mark, descubre que él tiene un amorío con Thelma Rice, la odiosa Thelma Rice, y decide que se va para Nueva York a decidir qué hace, ¿no? A decidir si lo deja o si sigue con él, pero ya se imaginarán un niño, una barriga bastante prominente, o sea, es un mundo un poco caótico que ella intenta ordenar a partir de la escritura. Exacto. Bueno, es un libro que trabaja mucho el humor, obviamente, es una historia que da para el melodrama, pero que ella transforma en humor. Y justamente la edición que yo tengo, que es del año 2004, tiene una introducción que ella agregó posterior a la primera publicación del libro, y en donde plantea, bueno, algunas cosas, o su visión acerca de cómo fue recibido el libro. Ella dice que muchas de las reseñas que leía decían como que, bueno, que en realidad era un libro que trataba la realidad sutilmente velada o sutilmente transformada en ficción. Y bueno, hay una línea ahí que, bueno, porque yo entiendo ese punto y no sé qué dijo la crítica al respecto, pero no sé si la autobiografía siempre puede ser categorizada como veracidad. Me parece que es parte de la ficción, ¿no? Sí, creo que al ser tan subjetivo es como muy improbable, ¿no? Siempre vamos a estar intermediados por nuestra subjetividad, no hay forma, ¿no? Pero eso se lo decían justamente porque la novela trata un episodio que efectivamente a ella le ocurrió, ¿no? Ella tuvo que lidiar con una separación mientras cursaba su segundo embarazo de 7 meses. Sí, correcto. Entonces, bueno, lo que ella hace acá es transmitir esa experiencia. Ahora, lo que discute ella acerca del término de ficción o realidad, o si esto es ficción, si esto es realidad, tiene que ver con que ella convierte un hecho dramático en un episodio humorístico, ¿no? O una serie de un encadenamiento, digamos, de unas situaciones tragicómicas. Entonces sí. Ella dice, si yo puedo reírme ahora o puedo construir un texto humorístico con algo que fue profundamente dramático para mí en ese momento, si eso no es ficción, ¿qué es la ficción? Así que ahí un poco juega también con estas categorías. Sí, bueno, estando en Nueva York, un poco avanzando la historia, nos cuenta un poco cómo fue su primer matrimonio, cómo conoció a Mark, que es este sujeto que odiamos a ratos, y todas estas cosas de la vida cotidiana de una pareja, ¿no? La cocina, la decoración, sobre todo la cocina, porque hay que decirlo, una de las cosas más lindas de la novela es que pone recetas en la mitad del texto, pero las introduce de manera muy natural. Entonces hay una parte en la que me encanta que dice, bueno, yo cuando estoy triste, cuando termino una cita y estoy alegre o algo así, yo hago puré de papas. O sea, no me interesa comer papas fritas, ni me interesa comer papas horneadas, no. Me gusta el puré de papas porque siento que eso es como que me da energías, me vitaliza, y entonces, ¿usted qué va a hacer? Como al lector diciéndole, tome 3 papas grandes, pélelas, póngalas en un recipiente de esta dimensión, y de esa forma introduce recetas también muchas de la cultura judía, porque el personaje de Rachel es judío,
Uh-huh. Y nos enseña también cómo la comida nos acompaña en todos los momentos, ¿no? Es como, no importa si estás triste, aburrido, derrumbado, lo que sea, tienes que comer. Y esto ella lo va un poco intercalando, hilando, ¿no? Con la historia, sí. Bueno, una de las cosas más lindas de la novela, justamente a contrapelo de lo que acabo de decir antes, es que es una novela muy transparente en el sentido de que refleja muy bien ciertos gustos personales de la autora. Porque efectivamente ella cuenta en ese documental y en distintas entrevistas que le fueron haciendo que ama comer, o sea, como que es una de sus grandes placeres en la vida. Y de hecho en otras obras, o sea, en otras partes de su obra también se ven, por ejemplo, Julia y Julia, también tenemos una protagonista que cocina recetas de manera casera, digamos. Acá también tenemos una protagonista que no es exactamente chef, sino que es como una especie de amateur, pero en realidad lo que hace es escribe ficciones en las que justamente intercala experiencias personales con recetas tradicionales. Bueno, hace como una cosa, y eso lo transforma como en una profesión, ¿no? Va a dar charlas y demás. Entonces la comida aparece siempre, porque a la propia Nora le gustaba comer, claro. Y en esta novela es hermoso que además, por ejemplo, mi edición tiene un índice al final con todas las recetas para buscarlas y si las querés hacer, se puede, porque están las cantidades, las proporciones, tenemos todo. Bueno, ahí yo pensaba sobre todo en la literatura de cocina, ¿no? Que también hay una literatura de cocina para aquellos que no lo sabían, y pensaba, por ejemplo, en Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, en la que también se van intercalando las recetas con la historia de la protagonista. Hay otra que se llama Chocolate, sí. Y hay como hay una de Isabel Allende que se llama Afrodisíaco. Ay, sí, Afrodita. Afrodita, correcto. Que es una estadía de ella en la Amazonía, pero es la historia y la experiencia, y luego sí arranca como una segunda parte del libro en el que ya de manera más formal nos da las recetas. Pero acá me encanta que se la mete a uno con una naturalidad increíble, ya sea un pollo guisado o una sopa de no sé qué, pero nos cuenta exactamente cómo hacerla, porque el hecho de que esté de esta manera involucrado o incrustado en el texto no le quita rigurosidad a lo que sería un procedimiento culinario. Sí, la receta está tal cual, se pueden hacer las recetas, sí. Así que eso es muy lindo. Y bueno, y decíamos que igual es una novela humorística, ¿no? Que construye una comedia a partir de un hecho profundamente dramático, como me imagino que debe ser una situación en la que te enterás que tu marido te engaña en el medio de un embarazo, ¿no? Debe ser una cosa como súper dramática. Y ella, a mí lo que me gusta es que maneja como dos tipos de humor, ¿no? Por un lado está la ridiculización de la protagonista, ¿no? Rachel, que es un aparato igual, como o sea, ella no, su alter ego, digamos, está completamente, ridiculizado en esta situación, ¿no? Es como excedida de emociones, desbordada, llora todo el tiempo, además te la podés imaginar así gigante, ¿no? Con una panza de 7 meses, como que todo la supera, ¿no? Es como un personaje bastante gracioso, ya desde lo ridículo, digamos. Y por otro lado tenés la parodia, ¿no? Porque el texto a partir de esta serie de episodios que va atravesando Rachel, desde que se entera y viaja hasta, el final, que no lo vamos a contar, lo que tenemos también es una serie de reflexiones acerca del matrimonio, del amor, de las relaciones interpersonales. Incluso se pregunta más de una vez si digamos, hay cierto cinismo en torno al matrimonio, ¿no? de preservar relaciones que no funcionan porque hay que preservarlas por los hijos, por la razón que sea. Porque ¿no? yo no lo llamaría cinismo, o sea, es cínico, pero a mí me parece que es más una desidealización de la relación de pareja, ¿no? Porque es como cuando te venden la maternidad, ¿no? Claro. Esto es genial, pero omiten todo el asunto del dolor, todo el asunto de no, o sea, todo eso como que lo sacan solo para no ser desagradecido. Bueno, esto no nos lo concede Nora. Nora nos dice lo bueno y nos manda lo malo, o sea, con el mismo peso, porque así son las relaciones, ¿no? Sí, cinismo a la gente, ¿no? De la autora, digamos, ¿no? Pero como que
lo que vemos es como que hay que conservar cierta apariencia. O sea, una de las discusiones que la protagonista enfrenta es qué hacer con su matrimonio. Y mucha gente le sugiere, bueno, seguí, ya está, fue un tiro al aire, pero ya está, todo bien. Y ahí nos lleva a la cuestión de la infidelidad. Bueno, hay mucha gente que no cree en la fidelidad como posibilidad real. Bueno, sí, ¿no? Hay un montón de discusiones que surgen a partir de lo que esta mujer enfrenta y que son abordadas desde el humor siempre, ¿no? Entonces eso me parece como súper entretenido y didáctico. Bueno, hay una parte de la novela también que es muy bonita en la que ella está hablando, porque, bueno, otra de las escenas también que son recurrentes es la visita de ella en Nueva York a su grupo de terapia. Sí, el grupo de terapia. Donde ella tiene un poco de miedo de decir, ¿será que les cuento, no? Esto de Mar o no, ellos qué van a pensar, pero no importa, va, suelta el rollo y en un punto está hablando con la que dirige el grupo, con la psicoanalista, claro, que le pregunta a la psicoanalista, a Rachel, pero tú ¿por qué lo conviertes todo en historias? ¿Por qué cada vez que nos cuentas algo de tu vida lo haces en historia? Y ella dice, porque si lo cuento en historia puedo superarlo de una mejor manera, ¿no? Claro. A que si narro en presente el dolor. Y sí, funciona como anécdotas para superar, ¿no? Como para ver la perspectiva. Exacto, y ahí está de nuevo la presencia de la ficción. La ficción como una forma también de abordar las dificultades de la vida. Si yo quería, como para ir cerrando, leer un pedacito que es cuando ella, como para transmitir un poco esta idea de las reflexiones que ella hace en torno al amor, y qué es amar, y qué es estar enamorado. En un momento esta psicóloga, bueno, hay también una parodia al psicoanálisis, me parece también, ahí, que debía de ser furor en los 70 ahí en Nueva York. Bueno, en un momento le preguntan, ¿crees en el amor? Y ella dice, a veces creo que el amor muere, pero florece la esperanza eterna. A veces creo que la esperanza muere, pero el amor florece para siempre. A veces creo que el sexo más culpa es igual a amor. Y a veces creo que sexo más culpa es igual a buen sexo. A veces creo que el amor es tan natural como las ataduras que trae, y a veces que el amor es un acto de voluntad. A veces creo que algunas personas son mejores que otras en el amor, y otras veces creo que todas están aparentándolo. A veces pienso que el amor es esencial, y a veces creo que la única razón por la cual el amor es esencial es que, de otro modo, podríamos estar todo el tiempo buscándolo. Es precioso, es un libro que se identifica con la vida, es una cosa con la que nos podemos identificar completamente y en la que podemos ver que el mundo somos todos, ¿no? Es como un mensaje optimista al final, cosa que me parece valiosísimo. Y no sé si hablar más de la novela porque el personaje, ella como escritora es muy llamativo, ¿no? Sí, bueno, no, es eso, y estoy de acuerdo con vos, es una prosa sencilla, una prosa transparente igual, ella dice que no le gustan mucho las metáforas y entonces eso se transmite también en su forma de escribir, que hay como una cierta transparencia, pero cierta astucia también para abordar el tema, un tema para poder introducir sus propias reflexiones de manera humorística, que no es nada sencillo en la literatura también ser gracioso, ¿no? O encontrar fórmulas para el humor. Y además es una voz feminista boom feminista. Exacto. También eso es un precedente importante para aquellas personas que les gusta estas miradas de la mujer en los 80s y en los 70s. Bueno, vamos cerrando entonces acá. Les recomendamos el libro. Maravillosa lección. Tienen que leerlo todo y toda la obra de Nora Ephron. Astor, muchas gracias por esta recomendación. Bueno, a vos también y nos vemos en nuestro próximo programa. Así es, a todos muchas gracias. No se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook como Contratapas Podcast y en el próximo capítulo tendremos otro libro de un escritor no escritor. Chao, chao. Bueno, saludos, chao, chao.